Tal vez la mejor introducción para lo que voy a decir sea una carta que escribió en cierta ocasión una mujer sola a un buen conocido asesor. Leo textualmente la carta de esta mujer. Juan y yo nos queríamos profundamente cuando nos casamos. Durante los primeros 2 o 3 años luchamos con problemas económicos, pero sabía que me quería y él sabía que yo lo quería. Luego algo empezó a cambiar lentamente. No estoy segura de poder describirlo, pero parecía que todo iba envuelto en el hecho de que él recibió una promoción hace como 5 años y eso le exigía que trabajara más horas. Necesitábamos el dinero, así que no nos importó el tiempo extra que él trabajaba, pero parecía que nunca se acababa. Ahora viene a casa muy tarde todas las noches. Está tan cansado que en realidad se puede oír cómo arrastra los pies al acercarse a la puerta. Todo el día espero con anhelo el momento en que él llegue a casa porque tengo mucho que contarle, pero él nunca se siente con ganas de hablar. Así que le preparo su cena y él come solo. Por supuesto, yo ya he comido con los hijos más temprano y después de la cena, Juan hace unas cuantas llamadas por teléfono y se va a trabajar a su escritorio. Francamente, me gusta oírle hablar por teléfono porque así por lo menos puedo oír su voz. Luego ve televisión un par de horas y se va a la cama. Excepto el jueves, cuando se va a jugar baloncesto y a veces tiene alguna reunión en su oficina. Los sábados por la mañana juega golf con 3 de sus amigos y el domingo vamos a la iglesia casi todo el día. Créame, hay veces cuando pasa un mes entero o 2 sin que tengamos una conversación real y seria. ¿Entiende lo que quiero decir? Me siento tan sola que a veces en esa casa, con 3 chiquillos montándose encima mío, no sé qué hacer. No hay ninguna mujer en el barrio con quien pueda hablar. La mayoría de ellas ya han vuelto a trabajar. Hay otras irritaciones en cuanto a Juan. Nunca me lleva a cenar fuera. Se olvidó de nuestro aniversario el mes pasado. Francamente, no creo que en toda su vida haya tenido un pensamiento romántico. No sabe distinguir una rosa de un clavel. Su tarjeta de Navidad el año pasado simplemente venía firmada Juan. No hay intimidad, no hay calor, no hay nada entre nosotros y francamente es más de lo que puedo aguantar. Al escribirle esta mujer a su consejero, probablemente pensara que su experiencia era exclusiva, que únicamente le sucedía a ella. Desafortunadamente, lo que ella escribió representa la experiencia de una incontable cantidad de mujeres. Tal vez el 90% de las que se divorcian confiesan más adelante que una de las razones para el rompimiento final de su matrimonio fue la insoportable soledad de vivir juntos, pero tan distantes. Alguien ha dicho que el hombre que trata a su esposa en la forma que describe esta carta tiene garantizado que llegarán a ser una pareja. Él trabaja como caballo y ella lo hostiga. Las consecuencias que genera un hombre que descuida a su esposa y a su familia, produciendo en ella ese sentimiento de soledad, cada vez es más frecuente y cada vez más difícil de calcular. Pero hay 6 o 7 cosas que suceden como resultado de eso. En este estudio vamos a verlas. En primer lugar, muchas mujeres responden a la soledad que se ha creado en su hogar saliendo y buscando un empleo. Subliman sus energías que deberían estar dirigidas a su hogar y a su familia y se involucran en un empleo y se entregan de lleno a su trabajo. Y de alguna manera eso hace casi tolerable la vida bajo el mismo techo con un cónyuge incomunicativo. Algunas mujeres francamente dejan salir su hostilidad contra su esposo y se unen a algún grupo militante de mujeres y se vuelven hostiles contra los hombres en general porque no tienen el valor de dirigir su hostilidad contra el hombre específico con quien tiene que vérselas. Algunas se quedan en casa y simplemente se dan a la depresión. Algunas se enredan en algún lío amoroso, otras se arrastran a la botella de licor o a las drogas. Hay un número creciente de mujeres en nuestra generación que siguen el mismo patrón de los hombres en la generación pasada. Simplemente se embarcan en su coche, hastiadas de todo, y se marchan. Nunca regresan. Si han leído algo en cuanto a sociología en tiempos recientes, sabrán que uno de los fenómenos actuales son las esposas que huyen de su hogar.
en lugar de esposos que huyen de su casa. Supongo que este también es tal vez el secreto mejor guardado en la iglesia evangélica, porque cuando asistimos a los cultos el domingo, vamos del brazo. La gente nos mira y dice, vaya, ¿no son una pareja encantadora? Deben llevarse muy bien en casa, aunque tal vez acabamos de tener la peor pelea en el coche antes de llegar al templo. Si he aprendido algo en cuanto a la gente es esto, que uno a menudo lo que ve por fuera no tiene nada que ver con lo que pasa por dentro. Hay algunos que me están oyendo en estos mismos momentos hablar sobre esta cuestión tan sensible de las relaciones familiares que están sufriendo profundamente en sus corazones y ni siquiera sus amigos más íntimos lo saben. No se lo han dicho a nadie. Por debajo de la fachada hay una persona que llora y clama debido a la soledad. Así que en este mensaje quiero hablarles de esto y quiero hablarles específicamente a los hombres sobre nuestra responsabilidad. Quiero dividir en segmentos a los hombres, si es que puedo. El círculo es cada vez más pequeño. Algunos de ustedes que me están oyendo bien podrían apagar sus amplificadores auriculares si pudieran encontrar una manera de escaparse, levantarse discretamente y salir. Ya tienen decidido cuál patrón van a seguir y no van a cambiarlo por nada en el mundo. Son, en el sentido más cierto, representantes del chauvinismo masculino, y es un hombre quien les está hablando, no una mujer. Pero si usted es un hombre como yo, que se interesa profundamente para continuar creciendo en un aspecto que en nuestra cultura es una gran lucha, entonces suba el volumen, porque Dios tiene algo para decirle. El versículo clave está en Efesios 5, que trata de nuestra responsabilidad de desvanecer la soledad en nuestros hogares. Hombres, esto se aplica a todo lo que vamos a decir. Dice sencillamente esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. En este texto, Pablo nos da varias nociones del amor que nos ayudará como hombres a saber lo que Dios quiere que hagamos en respuesta a esa responsabilidad. Hay 5 características de ese amor que quiero explicarles en este mensaje. Quiero que las observen conmigo en el texto sencillamente como principios que Dios nos ha dado mediante el cuadro de la relación de Cristo a la iglesia, como espejo de la relación de un esposo a su esposa. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Tal como lo hizo Él. Esa es exactamente la manera en que debemos amar a la mujer que Dios nos ha dado como esposa. Se los digo con todo fervor, que no fue sentimentalismo romántico. La Biblia no dice, porque Dios sintió sentimientos profundos por la iglesia que envió a su Hijo unigénito. La Biblia dice que Él amó a la iglesia, y ese amor es un tipo de amor que no guarda rencores, ni es una operación de desempeño. Así que el primer principio que quiero que noten es este: Jesucristo amó a la iglesia de manera real, y los esposos deben amar a su esposa en realidad. Una de las cosas que he aprendido al hablar con muchas personas que sufren en este aspecto es que de alguna manera se embarcaron en el amor por causa del amor y por causa del desempeño. Leí una carta que me escribió una mujer después que prediqué un sermón sobre el matrimonio. Ella decía en su carta: nunca logré sentir que llegaba a la medida. Nunca hacía las cosas como era debido. Por más que me esforzaba, nunca lograba llegar a la medida. Así que mi relación con mi esposo parece ser una situación de sube y baja todos los días. Si hago las cosas bien, él me quiere. Si no, entonces deja de quererme. Quiero pedirles que hagan algo ahora mismo, hombres. Quiero que piensen con mucho cuidado. Si Cristo lo hubiera amado a usted como parte de la iglesia, sabiendo lo que usted es y lo que usted iba a llegar a ser, si el amor de Cristo hubiera estado condicionado a eso, ¿en dónde estaría usted? Cristo le amó a pesar de eso. Para mí, ese es uno de los pensamientos más asombrosos sobre el amor del Señor por mí. No me amó y luego descubrió quién era yo. Me amó mediante el omnisciente amor de un Dios santo y soberano, sabiendo al momento en que puso su amor en mí
todo lo que yo jamás haría para violar ese amor y siguió amándome incluso hasta la muerte de cruz. Es esa clase de amor la que nos ordena tener como esposos para nuestras esposas. Nuestro amor debe ser real, debe basarse en los hechos y no en las ilusiones. Es un amor que incluye faltas y fracasos y todos los elementos desagradables y fastidiosos que son parte de cada uno de nosotros. Amamos a pesar de eso, amamos en todo eso. Esa es la clase de amor que Cristo tiene por la Iglesia, es la clase de amor que Él espera que usted tenga por su esposa. Uno de los problemas que muchos jóvenes enfrentan al casarse es que fijan expectativas bastante irreales en cuanto a qué es el matrimonio. Luego, cuando ya están metidos en la situación, descubren que no fue lo que esperaban que fuera. No sé de dónde sacan todas esas altas expectativas. Pienso que brotan de ver demasiado la televisión o de ver demasiadas obras de teatro o de leer demasiadas novelas románticas. Luego piensan que nada de sus expectativas están realizándose. ¿Han notado ustedes alguna vez cómo describimos el proceso? Decimos que nos enamoramos. Siempre he tenido la imagen mental al oír esa frase que uno va caminando por la calle y de repente se cae en un enorme agujero y así resulta enamorado. Como dice la canción, una encantadora noche en un salón lleno de gente. Luego uno se despierta la primera mañana y ve al otro lado de la mesa el cabello despeinado y nada de maquillaje. La realidad le golpea de pronto. Pienso que una de las tareas a que somos llamados como iglesias, para hacer una especie de paréntesis por un instante, es desvanecer todo el surrealismo que se ha desarrollado en nuestra cultura sobre el matrimonio y la familia y enarbolar las normas de Dios que realmente tienen muy poco que ver con lo externo y tienen todo que ver con la belleza real de la persona interior. Tenemos que pedirle a Dios su ayuda para enarbolar esa norma para que nuestros jóvenes y señoritas maduren hasta obtener una evaluación realista de lo que es el matrimonio y así no se sientan defraudados cuando se casan y descubren que lo que pensaban que debía ser, lo que habían oído que iba a ser, lo que vieron que supuestamente debía ser, no lo es. El amor de Cristo por la Iglesia fue realista y nuestro amor por nuestro cónyuge debe ser realista. Noten, en segundo lugar, que su amor fue sacrificial. Note lo que dice en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Biblia dice que Jesucristo consideró el costo y se entregó a sí mismo por nosotros. Su amor no fue un sentimiento, su amor fue sacrificio, su amor fue lo que le costó la vida. Muchos en la actualidad están tratando de hallar una relación personal que no les cueste nada. Tienen sus manos extendidas todo el tiempo queriendo recibir, pero nunca dispuestos a dar. Una señora me dijo una vez, hallo fácil darlo todo en mi matrimonio excepto una cosa, y esa es, no puedo entregarme. Sin embargo, el amor en una relación entre un hombre y su esposa es un constante entregarse del uno al otro. Sé que ustedes, los hombres, quedan encantados cuando predicamos partiendo de este pasaje sobre la sumisión de la esposa al esposo. Pero quiero librar a todas ustedes, mujeres, del anzuelo, porque este pasaje nos enseña con igual claridad la sumisión mutua, del uno al otro. Hay un sentido en que la cadena de mando en el hogar se refleja en el mandamiento de que la esposa debe someterse a su esposo, pero es igual verdad y es muy pertinente en este pasaje que debemos constantemente someternos el uno al otro, y los matrimonios que conozco que están funcionando bien son matrimonios en donde la sumisión mutua es constante, algo continuo. Es una combinación de los dos, de entregar de nosotros mismos. La determinación de que sacrificaremos lo que sea necesario por amor al ser querido y nuestra relación. Para mí, resulta muy interesante que la palabra sacrificio esté formada por dos palabras, la palabra sacra, que quiere decir santo, y la palabra fisio,
que quiere decir hacer santo. Así, quiere decir que hacemos santa a gran costo a la persona que amamos. Esto quiere decir, hombres, que si vamos a amar a nuestra esposa como debemos amarla, si ese amor va a ser el medio que Dios usa para desvanecer la soledad del corazón de ella, debe ser un amor que nos costará interés, tiempo, placeres, ambiciones y amigos. Resultará en el nivel que deje muy claro que nada en este mundo tiene una prioridad más alta que mi esposa, por importante que parezca ser ese otro asunto. Amaremos sacrificadamente. Una señora me escribió una vez: cuando le pido a mi esposo que dedique tiempo a los hijos o a mí, siempre se muestra renuente. Si insisto demasiado, entonces me dice que estoy hostigándolo. Honradamente nunca quise nada de él excepto a él mismo y una parte de él, y uno puede insistir solo por cierto tiempo. Hay un límite en esto de cuánto puede uno aguantar ser ignorada o rebajada. Una amenaza con dejarlo sin realmente querer decirlo, hasta que se valida la amenaza. Se consideran todas las consecuencias desagradables hasta que nada puede ser más desagradable que estar sola y sentir que no vale nada. Finalmente se toma la decisión de que va a ser una persona con valor real como individuo. Afirma su ego, vuelve a unirse al feminismo. Esto fue lo que yo hice. Quería ser más que sirvienta, cambiadora de pañales y compañera sexual. Quería estar libre de la profunda amargura y culpabilidad que lentamente carcomía mi cordura espiritual y psicológica. Muy dentro había algo que me hacía no solo tenerle aversión a mi esposo, sino a todo lo que él hacía y a todo lo que él tocaba. Su «te quiero» llegó a no significar nada para mí porque él no actuaba como si me quisiera. Sus regalos para mí eran nada más que evidencia de que se sentía culpable porque no pasaba más tiempo conmigo. A sus avances sexuales yo respondía con frigidez. Nos frustraba a ambos y ahondaba la brecha que había entre los dos. Todo lo que yo quería era sentirme como si él realmente quisiera estar conmigo. Pero por más que trataba y trataba, siempre sentía que estaba estorbándole para algo. Siquiera por una sola vez habría querido que él cancelara algo por nosotros en lugar de cancelarnos a nosotros. De pronto, un buen día me desperté y me di cuenta de que me había convertido en una persona terriblemente amargada. No solo estaba resentida contra mi esposo y su trabajo, sino que estaba empezando a aborrecerme yo misma. Así que en desesperación lo dejé. Pienso que él nunca realmente pensó que yo lo haría. No pienso que él en realidad pensara que podría dejarlo, pero lo hice. Ustedes dicen: «Pastor, eso asusta». Así es, porque como ven, lo desdichado de una relación en la que un hombre es totalmente desatento a su esposa es el hecho de que a veces él ni siquiera lo sabe. Charles Swindoll comenta en uno de sus libros que los matrimonios jamás se disuelven por una explosión, sino que siempre se disuelven debido a una fuga muy lenta y por disipación gradual. En el fondo de todo esto está el hecho de que alguien en alguna parte de la relación ha rehusado pagar el precio para mantener viva la relación. Si nosotros, como esposos, vamos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia, es un amor sacrificial, porque Cristo se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer para ser semejantes a Él en nuestros hogares. Luego quiero que noten, en tercer lugar, que Cristo amó a la Iglesia a propósito. Noten lo que dice en el versículo 27. Cristo amó a la Iglesia a fin de presentársela a sí misma. Una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito y motivación detrás del amor de un hombre por su esposa es que su esposa pueda ser todo lo que debe ser como persona. Esto es totalmente opuesto a la actitud de algunos hombres que conozco que tratan de sofocar toda participación y desarrollo o crecimiento de parte de su esposa. Se sienten amenazados por los talentos que ella tiene y por las capacidades de ella. Así que hacen todo lo que pueden para sofocarla. La aplastan como persona hasta que ella empieza a dudar de su propia valía. La Biblia enseña que el hombre que ama a su esposa tendrá como meta para ese amor el pleno desarrollo y madurez de esa mujer hasta que ella llegue a ser todo lo que debe y puede ser. Hombres,
Según el plan de Dios, nosotros somos los facilitadores para hacer que eso suceda. Y mujeres, puedo decirles esto al paso, que sin que importe lo que digan las abanderadas del movimiento de liberación de la mujer, en términos de relaciones personales, la mujer nunca halla realmente realización en ningún otro escenario, como la que halla cuando tiene a un hombre bueno que cree en ella y quiere que ella sea todo lo que debería ser, y le ayuda a desarrollarse y le anima, y es facilitador para que ella llegue a ser una persona madura. Alguien ha tomado unos versos de un himno que cantamos con frecuencia y lo ha alterado ligeramente. Dice así: que mi esposa entera esté consagrada a ti, Señor. No es mal motivo, ¿verdad, Señor? Simplemente ayúdame a ser en la vida de la mujer que quiero alguien que la desarrolla espiritualmente hasta que ella llegue a ser todo lo que debe ser delante de ti. Nuestro amor como hombres debe ser un amor con propósito. Cristo amó a la Iglesia, en cuarto lugar, voluntariamente. ¿Por qué nos amó Dios? ¿Porque éramos encantadores? Absolutamente no. Nos amó porque, según las Escrituras, en su divina prerrogativa, quiso amarnos. Un día en la eternidad del pasado Dios dijo: voy a amar, y lo hizo. La idea del amor comúnmente aceptada en la actualidad es que si uno no siente ganas, no se puede amar. Pero eso es totalmente alejado de la verdad. La verdad es que el sentimiento sigue a la acción. El sentimiento sigue a la voluntad y a la disposición. Si lo quiero, estaré dispuesto. Y cuando esté dispuesto, entonces los sentimientos vendrán. Permítanme darles una ilustración. Algunos de ustedes que viven en el mismo barrio en que yo vivo, alguna vez me habrán visto o me verán trotando. Quiero decirles lo que están viendo. Para hablarles con toda franqueza, digan lo que digan los que acostumbran correr. Ni una sola vez en toda mi vida he trotado porque tuviera irresistibles ganas de correr. Nunca me levanté un día y dije: ¿no es este un día precioso para empezarlo corriendo 5 o 6 kilómetros? ¿Saben lo que sucede? Cuando mediante una acción de la voluntad obligo a este cuerpo con sus varias décadas encima a hacer algo de calentamiento y luego empiezo a correr y he empezado la acción, entonces los sentimientos empiezan a venir. Me siento bien. ¿Saben cuándo realmente me hace sentir bien? Me siento realmente bien cuando regreso a casa y me meto a la ducha y me siento relajado y sé que he hecho lo que es debido y hay una euforia que no puedo describir. Probablemente tiene que ver con el hecho de que ya se acabó. Caballero, quiero decirles que la Biblia nos dice que Cristo amó a la Iglesia porque quiso amarla, porque decidió amarla. Y la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestras esposas tal como Cristo amó a la Iglesia. Debemos amar a nuestra esposa porque queremos amarla, porque hemos decidido explícitamente quererla y vamos a realizar la acción que eso supone. Mientras preparaba este mensaje, leí las cartas a las iglesias en Apocalipsis y algo saltó de las páginas a mis ojos, probablemente porque estaba pensando en esto. ¿Saben lo que dice a la iglesia de Éfeso cuando le dice que ha dejado su primer amor? Lo recuerdan. Vuelve y haz las primeras obras. Que esto les quede fijo en la mente. ¿Saben cómo recuperar el amor que se ha perdido? Vuelvan y hagan las primeras obras. Vuelvan al principio de la relación y pregúntese: ¿qué hacía yo entonces que no estoy haciendo ahora? Y luego hágalo. Llévenle flores, asegúrese de que haya oxígeno a la mano, pero hágalo. Les garantizo que a ella le encantará. Ella se sentirá mucho mejor porque usted lo ha hecho, y usted descubrirá que se siente mejor por haberlo hecho. El amor que debe haber en su corazón para esa mujer empezará a desarrollarse conforme a la actividad del amor en que usted participa. Cristo amó a la Iglesia voluntariamente y nosotros, como hombres, somos responsables por tomar la iniciativa. Somos los líderes del amor en nuestras familias. Finalmente, Cristo amó a la Iglesia
absolutamente. En el versículo 28 se nos dice que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. Ahora bien, por muchos años, al estudiar este pasaje de la Biblia, he hablado del tema con parejas y jóvenes y siempre pensé que este versículo quería decir que debemos amar a nuestras esposas tal como amamos a nuestros cuerpos. Pero no es ese el significado del versículo. No es eso lo que realmente dice. No nos está diciendo que debo amar a mi esposa de la misma manera en que amo a mi cuerpo. Me está diciendo que debo amar a mi esposa porque ella es mi cuerpo. Debo amar a mi esposa porque ella es parte de mí mismo. Este pasaje enseña que cuando uno se casa, se llega a ser una sola carne. La Biblia me dice que como esposo debo amar a mi esposa y ministrar a sus necesidades y preocuparme por ella porque ella es parte de mí. Así como yo no descuidaría ninguna parte de mi persona que humanamente duele, así no puedo descuidar alguna parte de mi esposa que está sufriendo porque ella es ahora parte de mí y yo soy responsable. Somos uno y tenemos unidad. Para mí, es asombroso cuántas mujeres sufren y están profundamente heridas, cuyos esposos ni siquiera lo saben. A veces han estado en mi oficina pidiendo consejos sobre sus problemas y en un momento de gran valentía, por lo general debido al respaldo que significa la presencia de su pastor, la esposa desfoga algo que había estado queriendo decir por largo tiempo. El esposo, sorprendido, responde: «Pero cariño, no sabía que te sentías así». Ruego a Dios todos los días que me ayude como hombre a ser sensible a lo que hiere y produce dolor en mi esposa, y que yo pueda ver cuando ella está sufriendo por algún problema, cuando hay algo que anda mal y por lo que debo tener sensibilidad, notarlo en su expresión y percibir en su espíritu que sé que ella está sufriendo, de modo de poder ministrarla y tocar su vida como debo hacerlo. Dios quiere que nosotros, como hombres, tomemos la iniciativa para desvanecer la soledad que siente nuestra esposa. Y cuando hayamos considerado el costo de hacerlo, lo hagamos.